Ok, buenas noches, estamos revisando el ejercicio que les he dejado de práctica. La primera es solamente el asiento de constitución y la segunda es prima de seguros pagados por adelantado, que creo que no hay ninguna consulta al respecto. Vayámonos a la 3 y 4, que nos ayude por favor Beatriz Ramos. Beatriz, ¿nos puedes ayudar por favor? Se Sí, abre una Lice. cuenta corriente, dice. Se abre una cuenta corriente en el Banco Mercantil Santa Cruz depositando 200,000, ¿cuánto es? Sí, 200,000 bolivianos. De acuerdo a nuestra solicitud, el banco se descuenta 300 bolivianos por la elaboración de chequera y remite la factura número 125423. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Beatriz, ahí? ¿Alguna duda que te quede en ese asiento contable? No, Lice, todo. ¿Nada? Ya, el siguiente No. más, por favor, querida Beatriz. Se cancela 7,000 bolivianos con cheque por trámites efectuados para la obtención de personería jurídica a la empresa consultora según factura número 344 y 800 bolivianos, respaldo con recibos oficiales del Ministerio de Trabajo, Fundempresa, Caja Nacional de Salud, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solvencia fiscal, pólizas de caución y otros para la autorización de la actividad de transporte de carga internacional. ¿Tienes alguna consulta, Beatriz? No, Lice, todo está bien. Todo está bien, súper, gracias. Miki ha levantado la mano. Por favor, Miguel Medrano. Dim. ¿Lisa me escucha? Sí, te escucho. Ya. Lisa, en el número 3 del 2 de noviembre, la elaboración de chequera, esos 300 bolivianos, ¿se los registra como gastos varios o cómo? ¿Cuál sería la cuenta? Muy buena pregunta. ¿Esto es un gasto administrativo o es un costo de operación? Ahí tenemos que preguntarnos un poquito, ¿no ve? ¿Qué sería, querido Miki? ¿Gastos operativos o gastos administrativos? O sea, ¿sería parte del costo o sería parte del gasto? ¿Del costo, Licen? ¿Qué es parte del costo? Parte del costo es todo lo que, fíjense no lo tengo ahorita en la mano, pero ahorita lo voy a ver. Es parte del costo, teníamos costos directos e indirectos, ¿no ven? Los costos directos estaban, por ejemplo, los sueldos de los conductores, estaba, por ejemplo, el tema de la gasolina, ¿no? Esos eran los costos directos. Los indirectos estaba, por ejemplo, la depreciación, después estaba otros tipos de cosas, como por ejemplo algunos pequeños arreglos que hagamos, ¿no? El mantenimiento como tal estaba en costos directos. Todos esos que ahorita les he mencionado tendrían que estar registrados como costo, como parte del costo del servicio. En este caso es la elaboración de una chequera. Sería parte del costo, sería el gasto administrativo. ¿Mm? Gasto administrativo. Gasto administrativo sería, sí, no sería parte del costo. Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado para mostrar bien en nuestros estados financieros, ¿no? Ya. Esa era mi pregunta. Gracias, Lisa. Gracias, Miki. Muy bien, gracias. Sí, una consulta, sí. Pero aquí indica se cancela el satisfacción con cheque por trámites ejecutados para la obtención de personería jurídica, ¿no ve? De la empresa y con factura. ¿No sería sin factura? Porque es te parte pueden dar factura, pero no te va a servir, ¿no? Porque recién estás constituyendo la empresa y no tienes el número de NIT. Entonces, te dan la factura, pero no vas a registrar el crédito fiscal. Buena pregunta también, Dionisio, muy buena pregunta. Está bien. ¿Cómo lo tomarías? ¿Y cómo lo tomarías en cuenta? ¿Qué sería? ¿Gasto, costo o sería activo? En caso no es gastos de organización. Exacto. Gastos de organización. El único gasto que no es gasto y es activo, ¿no ve? Gastos de organización sería. ¿Vamos a la siguiente? ¿O hay alguna pregunta más? Ya, vámonos a la siguiente entonces. En resumen, si han llegado
Álvaro. Ya, no estamos revisando la práctica que les he dejado. Lo he dejado, pero está grabando ya. Ya he hecho un resumen y está grabando. Pueden revisar después el resumen. Ya dicen, no se preocupe, siga nomás. Lo vais a Gracias, empezar. Álvaro. Gracias. Pero no ha sido nada del otro mundo. Seguiremos. Como resumen, decirles que solamente hemos visto el asiento de constitución, hemos visto el pago de seguros, que eso es lo normal, que normalmente se hace, seguros adelantados. Hemos visto la apertura de una cuenta corriente y ahí la pregunta de Miki nos decía, ¿qué sería la chequera, el pago de la chequera? ¿Sería un gasto administrativo o sería parte del costo? Y ahí hemos dicho que sería gasto administrativo y como un material de escritorio, ¿no? Después decíamos, se cancela para la personería jurídica y ahí hemos visto que era gastos de constitución, ¿no? Seguiremos, así terminamos de leer y ya no va a quedar ninguna duda de la práctica y van a ponerse a hacer al tiro y van a presentar y todo va a estar perfecto. ¿Quién me va a ayudar ahora? Me va a ayudar José Luis Beltrán, por favor, José Luis. La siguiente pregunta, el número 5. Dale, Pailita. Se ha dormido pues José Luis. Ah, no. José Luis, ¿estás ahí? Oh, no, no está José Luis. Alison, entonces, ¿me ayudas, Alison? Por favor. Alison, ¿estás ahí? Ay, no. ¿Quién es Alison? Nadie. Ya. Vamos. Sí, está Alison. Ay, no, pero la Alison está durmiendo. Ya, Álvaro, por favor, ayúdanos. Tú estás ahí más atento. Vámonos al 5. Se cancela efectivo a la imprenta 1.500 por impresión de facturas. Ya. ¿Eso está diciendo bien? Sí. Según factura 349. Ya. ¿Alguna pregunta al respecto, Álvaro? Pero dicen yo creo que primero para imprimir facturas tenemos que tener una dosificación emitida por impuestos, yo creo. Sí, sí. Eso No lo podemos puedes hacer en imprimir línea así más. también. Sí, sí, no hay problema. Pero aquí solamente estamos haciendo el registro de la compra de las facturas, ¿no ves? Primero tienes que dosificar y luego ya mandas a hacer imprimir. Está bien, tienes razón. Pero, ¿cómo registras esto? Porque aquí estamos haciendo las transacciones contables. La dosificación no tiene ningún costo, ¿no ves? Ahora, eso de la factura, no sé cómo lo haremos. Servicios por servicios. Ya, sería gasto administrativo o costo. Servicios prestados. O sería Ya. como... Material de escritorio, diría yo. Pero ¿sería costo o sería gasto? ¿Gasto administrativo o costo? Gasto administrativo. Obviamente va a ser un gasto que es deducible, ¿no? Deducible y es parte de las operaciones de la empresa, pero es gasto administrativo. Muy bien. Vámonos a la siguiente, querido Álvaro, el 6. Una consultita, perdón. Sí. Una consulta sobre la factura, ¿no ve? Dice que estamos haciendo facturas. Supuestamente ya tendríamos que tener NIT, ¿o no? Sí, se supone que antes ya hemos hecho todos los trámites para el NIT y todo lo demás. Miren, aquí está. Aquí hemos hecho todos los trámites. Tenemos NIT, de empresa, todo. Tan rápidos hemos ido que tenemos hasta transporte de carga internacional. Eso es medio raro, ¿no? Porque en realidad, para tener transporte de carga internacional tienes que ser SRL y tienes que tener por lo menos, dependiendo de cuánto sea, ¿no? El tonelaje de los tractocamiones, porque normalmente deberías tener con todos tus tractocamiones por lo menos 80 toneladas. Si no tienes 80 toneladas, no puedes habilitarte para carga internacional. Pero ya, vamos a suponer que tienes más de 80 toneladas. ya tienes dice, todo. Ya dice, seguiremos, mi Álvaro, compañero, querido. Mi compañero sí, una consulta. Sí. Él quiere ayudar, dice. Una consultita en de lo que cancelamos a imprenta. O sea, como tal es la cuenta material de escritorio, pero pertenece a lo que es los gastos administrativos. Entonces, en un registro oficial, por así decirlo, la cuenta va a ser gastos administrativos y como subcuenta, como parcial, meto material de escritorio. ¿Así estaría bien o puedo usar solo uno?
Lo que pasa es que como registro oficial, generalmente vas a utilizar un sistema contable, como cuando hemos visto con el SIGJAC, ¿no ven? En el SIGJAC, por ejemplo, dentro de lo que es gasto administrativo es como un grupo. Y las cuentas, se han dado cuenta, cuando usamos las cuentas, y es más el detalle, entonces ahí la que utilizas es material de escritorio, ¿no? Entonces Como tal, ahí solo utilizo material de material escritorio, escritorio entonces. sí, porque esa es la cuenta. El grupo en realidad son gastos administrativos, porque si vas a registrar en un comprobante contable como gastos administrativos, va a ser muy global tu cuenta, muy global. O sea, en gastos administrativos, ¿qué vas a registrar? El sueldo del contador, vas a tener que registrar todo lo que es el tema de, por ejemplo, depreciaciones de los muebles que están en la oficina, ¿no? O sea, es muy grande. Por eso es que tendrías que utilizar una cuenta más a detalle, porque si tuvieses una cuenta tan grande que sea todo gastos administrativos, no vas a poder hacer un buen control de tus gastos, ¿no? Ese es el detalle. Por eso es que normalmente cuando utilizas, en realidad en la vida real, digamos, deberías hacer en las cuentas apropiadas, en las que cuentas corresponde material de escritorio, de procesión, como siempre lo hemos hecho. Ahora, muchas veces, por ejemplo, no me acuerdo en cuál era, en hotelera o en hemos utilizado gastos administrativos, ¿por qué? Por fines, digamos, didácticos. ¿Por qué? Porque ya de esa cuenta global de gastos administrativos lo podíamos llevar directamente al estado de resultados y ahí estaba el detalle de todos los gastos administrativos, ¿no? Para no estar abriendo, digamos, 1000 cuentas, 1000 subcuentas y que sea bien moroso ¿cómo se dice? El registro o el traspaso de mayores, de asientos a mayores, de mayores a estados financieros, ¿no? Un poco por eso, solamente por temas didácticos. Pero después generalmente utilizas las cuentas propiamente dichas, o sea, las cuentas que corresponden. Si es material de escritorio, material de escritorio. Si es depreciación, depreciación, digamos, ¿no? Eso es escrito. Y obviamente cuando estás en el sistema mismo, ¿dónde está esa cuenta? Digamos, por ejemplo, material de escritorio está como parte de gastos administrativos. O es material de escritorio o está como parte de, digamos, porque podría ser también, ¿no? Comercialización, digamos. Entonces está dentro de casos de comercialización. ¿En qué casos, por ejemplo? Por decirles, he comprado para, ni siquiera material de escritorio, ¿no? Tendría que ser volantes, digamos, ¿no? He hecho imprimir volantes, eso va a ir como parte de gastos de comercialización dentro de publicidad y propaganda, digamos, ¿no? Entonces, ahí tienes su cuenta, pero esa cuenta ya está dentro de un grupo, entonces entras al grupo, tu grupo y a la cuenta. Específicamente ya vas utilizando las cuentas que corresponden. No sé si Ah, has podido responder tu pregunta. sí, Lick, es que tenía una duda porque, o sea, por ejemplo, en el sistema lo que manejo, digamos, es nivel 4 sería, por así decirlo, gastos generales y el nivel 5 sería la cuenta, ¿verdad? Así es en el sistema. Pero la anterior hice unos registros y bueno, en este caso el que me estaba revisando mis registros me decía que tenía que usar subcuentas. Y ahí me dijo, por esta era de energía, yo solo había puesto servicios básicos. Y él me ha dicho, tienes que llevar sí o sí la subcuenta de Energía. que es agua potable y todo eso. Entonces, eso sí lo tenía registrado en plan de cuentas, pero no lo había puesto como subcuentas, entonces de eso me observó. Por eso tenía mi duda. ¿Cuál sería el oficial? Dije. Lo oficial es utilizar lo más desagregado posible generalmente. Es que cuando ya tienes el sistema contable, mejor mientras más desagregado tengas, porque cuando haces tus análisis ya sabes exactamente, digamos, qué ha pasado con energía eléctrica. Si lo tienes todo en un global de servicios básicos, ahí vas a tener agua, vas a tener luz, vas a tener todo, ¿no ves? Entonces, escucha, ¿qué ha pasado? Ha subido servicios básicos, pero ¿en qué? ¿En qué? O sea, ha sido agua, ha sido luz, ¿qué cosa ha sido, digamos, ¿no? Entonces, no te permite analizar. Por eso es que tratas de desagregar lo más posible y ahí ya, digamos, a ver en qué. Entras a la subcuenta y dices, ah, energía eléctrica. Ah, energía había sido porque aquí teníamos 100, 200, 500, 1000, mucha. No, eso está, hay algún problema ahí, vamos a revisar, digamos. Por eso es que llevas más a detalle, incluso por fines de auditoría y de revisión. Ah, ya, gracias, Lick. No hay por qué. Seguiremos. Vamos con el siguiente. El Álvaro nos estaba ayudando. Vamos, Álvaro. ¿En cuál estábamos? Ya no sé. Dice, ¿En cuál estábamos, Álvaro? en Ah, el en el 5, 6. En el 6, ¿no ves? al 6, Sí. por transporte de carga de Iquique. Se recibe anticipo efectivo de nuestro cliente Soyita SRL por transporte de carga Iquique, emitido la factura número 1 por 3.500 bolivianos. Y el mismo día se deposita en el banco. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Álvaro? ¿Está todo claro?
Eso sería cuentas cobradas, ¿cómo se llama? La cuenta, dicen, ¿cuál sería la cuenta para Aquí esto, está. para algún anticipo? Aquí está. Anticipo de clientes. O anticipos recibidos, anticipos. Pero sería un pasivo, ¿no ves? Porque es un anticipo que te están pagando. ¿Cómo sería? Recibes la plata, ya sea bancos o ya sea caja, aquí dice bancos, contra la cuenta de anticipos. Ahora aquí hay que ver si es transporte de carga Anticipo nacional por o adelanto. internacional, ¿no? Anticipo por adelanto lo pondría. Anticipo es lo mismo que adelanto. O dices anticipo o dices adelanto. Anticipo adelantado nomás. Eso. Bueno, ya, ustedes ya son Es lo casi mismo, ¿no? profesionales, respeto su opinión profesional. Pero para mí anticipo y Anticipos adelanto es lo mismo. percibidos. Yo diría, Solo podría ser anticipos. anticipos percibidos o podría ser anticipos de La clientes. cuenta es anticipos percibidos. Ya, está bien, podría ser. Anticipos O por para mí sería más adecuado anticipos de clientes o anticipos recibidos también. Y yo llevaría ahí un detalle de todas las subcuentas, de todos los anticipos de quienes he recibido, de mis clientes, ¿no? Digamos, la Soyita, después del cliente Sobose, Cobose, Francesa, no sé, de todos los que me han recibido, de todos los que he recibido anticipos. Y llevaría ahí subcuentas o si no, llevaría registros auxiliares, ¿no? De todo el detalle. Porque ¿qué tipo de cuentas anticipo? ¿Activo, pasivo? ¿Qué tipo de cuentas? Pasivo regulador. Regulador no, pasivo, solo pasivo. Pero en este caso no sería pasivo diferido, perdón, no regulador diferido. No diferido. Porque después se va a convertir en un ingreso. Sí, se va a convertir en un ingreso definitivamente. Sí, pasivo diferido, sí, porque no es, digamos, pasivo, podrías también llamar, es un pasivo comercial, digamos, ¿no? Porque es un pasivo que tienes como parte de tus transacciones, de los servicios que prestas, ¿no? Pero sí, y después se va a convertir en ingresos, es cierto. Ya, veremos el siguiente, 7. ¿Quién nos ayuda? Vámonos con Gustavo Apaza. Por favor, Gustavo, ¿nos puedes ayudar? Gustavo, ¿estás ahí? No está el Gustavo, creo. Buenas noches, Lice. Buenas noches, querido Gustavo. ¿Me puedes ayudar, por favor, con el número 7? Ya está bien. Dice, se paga con cheque por mantenimiento preventivo de los tractocamiones, incluidos repuestos de los vehículos, 5.000 bolivianos. Y la instalación de GPS por los vehículos, por bolivianos, 1.100 cada uno, según factura número 2020. Ya. ¿Tienes alguna consulta ahí, querido Gustavo, o no? No, Liz, está bien. Ya, ok. Ahora yo te hago la pregunta entonces. ¿Cómo registrarías? ¿Eso sería un costo o un gasto? Ay, no, el tiempo se pasó. Gasto, listen, es un gasto eso. Es un servicio. Ya. ¿Qué dices tú, Gustavo? Yo ya estoy tratando con casi profesionales, entonces para mí esa es una opinión profesional, que es gasto. ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué es gasto, Dionisio? Es un gasto porque, listen, por ejemplo, el tema del GPS es un servicio. ¿No ves? Un servicio que nos va a prestar la empresa para monitoreo de los vehículos. Y el tema de servicio de chata, el mantenimiento, también es un servicio, lo considero yo un servicio. Está bien, es un servicio. Pero ahí viene la pregunta, está bien que sea un servicio, pero ¿es un servicio que forma parte del costo o es un gasto administrativo, comercial o financiero? Sería del costo. ¿Sí? Del costo. Está bien, sería parte del costo, ¿no es cierto? A ver, queríamos del costo, sí. Lic, Sí. una consultita relacionada a ese punto. Sí. Analizando desde el concepto de costo que te produce un beneficio, ¿verdad? Y el gasto no a futuro. Un mantenimiento han enseñado que siempre va a ser un gasto, ¿no? Porque es un mantenimiento. Pero en este caso, como es un mantenimiento a los tractocamiones,
estos tractocamiones son un activo que nos genera en producción. Entonces, analizando eso, sí o sí tenemos que ver el punto si nos va a rendir fruto o no para determinar costo-gasto, en este sentido. Israel, está muy bien tu análisis y sería un costo. ¿Por qué? Porque como tú has dicho perfectamente, como lo has conceptualizado, estos gastos, o sea, en general, como dice Dionisio, está muy bien también, o sea, su perspectiva está bien en términos generales, ¿no? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una empresa comercial, perfecto, excelente, tienes razones, eso forma parte del gasto administrativo y es un gasto y es un servicio prestado además. Y no deja de ser servicio que nos prestan si se convierte en costo, igual es un servicio. Pero ahí hay que tomar en cuenta lo que nos dice nuestro compañero Israel, que estos servicios que nos están prestando van a influir en que nosotros vamos a, digamos, recuperar, ¿no? Ese dinero, ¿por qué? Porque nos van a servir para prestar los servicios de transporte de carga. Entonces, a futuro nos van a generar, nos están ayudando a generar los ingresos para nuestra empresa. ¿Por qué? Porque nuestra empresa se dedica al transporte de carga. Entonces, por eso es que esto es parte del costo. Fíjense, los cuadritos, esos cuadritos son clave. Tienen que más o menos tener una idea clara de esos cuadritos, así saberlos de memoria. Digamos, mire, costos directos, ¿cuáles son? Mantenimiento de los vehículos. Estos no son cualquier vehículo, estos son los vehículos para prestar el servicio. Ahora, si fuera, por ejemplo, el mantenimiento de los vehículos del, digamos, del gerente, por decir algo, ya no, ¿no? Ya no sería parte del costo, sino sería parte del gasto. En este caso son los vehículos con los que vamos a prestar el servicio. Y el mantenimiento, el combustible, el derecho de operaciones, que son los peajes, etcétera, los sueldos, los costos por atención al usuario, otros costos directos son parte de los costos, son parte del costo. Entonces, ¿qué cuenta vamos a utilizar? Vamos a utilizar la cuenta de costo de servicios de estados, ¿no? Tanto para estos directos como para estos indirectos. En los indirectos, igual, ¿cuáles están? Materiales y suministros, aportes patronales, laborales del conductor, de su ayudante, ropa de trabajo, seguros, coberturas, ¿no? Depreciación de vehículos. Otros, por ejemplo, yo les dijera, si compro herramientas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, no sé, una gata que podría ser, no sé, pequeña, digamos, realmente no sé, 500, no sé, 1000 bolivianos que te cueste una gata, ¿cómo los registras? ¿Como parte del gasto, del costo? ¿Cómo los registrarías? Del costo. Sí. Parte del costo, ¿no es cierto? Porque eso es parte, digamos, nos va a servir para poder prestar el servicio. Igual si yo compro, por ejemplo, lubricantes, como dice acá, ¿no? Yo compro aceite, lo que siempre hacen cambiar, ¿no? El aceite de motor, que tenemos que tener siempre cambiado y tiene que haber un mantenimiento cada vez que retornemos, entonces nos cambian el aceite o aumentan el aceite. ¿Dónde yo tendría que registrar eso? ¿Parte del costo o parte del gasto administrativo? Costo. Parte del costo, ¿no? Igual los peajes, ¿no? Porque se paga peajes en cada lugar que yo voy a pagar peajes y bueno, finalmente se hace nomás un montito, serán 1000, dependiendo a dónde se viaja, 2000, 3000 bolivianos, dependiendo. Entonces, ese monto también va a ir parte del costo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. ¿Seguiremos? ¿O alguna pregunta más nos queda, queridos? Lick, referido a esto, digamos, esto se basa en lo que sería políticas de la empresa. Si una empresa, digamos, el gerente me dice, o el dueño en este caso, si eso es, yo le digo, es un costo indirecto porque nos va a producir un beneficio, pero él en su política me dice, yo quiero que sea un gasto, debo respetar, ¿verdad? ¿O qué puedo optar en ese sentido? ¿Qué preguntas tan difíciles me haces? Mira, ciertamente, muchas veces, sí, y es un caso de la vida real, digamos, ¿no? Porque te dicen, no, es que, ¿por qué tiene que ser costo? Digamos? Y además te comento lo siguiente, que hay muchas empresas, especialmente las pequeñas, que ni siquiera lo ponen a costo, que todo lo ponen como parte del gasto, y entonces en sus estados de resultados van a poner, digamos, ingresos menos costos, listo, abajo están todos los costos y arriba están los ingresos, listo, ya no hay ningún costo ahí, todo se mezcla. Gasto administrativo, costo, todo está ahí una mezcolanza. Y sobre todo en las pequeñas, ¿no? Donde se hace eso. Entonces muchos dicen, no, ¿cuál costo? Digamos, no hay. Entonces ahí yo creo que viene un poco el asesoramiento de cada uno de ustedes, que son los que tienen el conocimiento técnico de la parte contable. Entonces, ¿por qué lo pones a costo o por qué le pones a gasto? Entonces, explicarle ahí, ¿no? Porque finalmente, si lo pones tanto en el costo como lo pones en el gasto, ¿qué es?
va a ir a disminuir nuestros ingresos y no te va a afectar en el resultado que tú tengas finalmente. Si el resultado va a ser una utilidad o pérdida, no va a cambiar si lo pones costo o le pones gasto. ¿Qué es lo que va a cambiar? Solamente cambia la presentación. Porque al momento que nosotros tengamos nuestro estado financiero, vamos a poder, aquí creo que tengo un estado financiero, vamos a ver. No es precisamente esto, creo, no sé. Aquí está, por ejemplo, que es uno normal, ¿no ves? Entonces, aquí, ¿qué nos permite ver, por ejemplo? Aquí nos permite ver el margen de utilidad que tenemos nosotros, lo mismo en los servicios. Entonces, es lo que nosotros tendríamos que informar a nuestro gerente, digamos, o a nuestro jefe y decir, ¿sabe qué? No hay problema, lo puedes poner como gasto aquí abajo, como costo. Finalmente el resultado no va a cambiar. No va a ser, no porque lo pongas aquí o lo pongas aquí, la utilidad va a cambiar, ¿no es cierto? Pueden ver no pueden ver aquí. No porque lo pongas, aquí está. Digamos, aquí en el caso de nosotros, aquí es ingresos, así es, ¿no? Ingresos por transporte, o sea, por servicios de transporte, de carga, ¿no? Servicios de transporte de carga. Así va a ser nuestro estado financiero. Y aquí va a ser costo de servicios prestados. Entonces, la pregunta de nuestro compañero nos dice, ¿qué pasa si en vez de poner los costos aquí, yo le pongo directamente aquí todo como gasto administrativo? Y como les decía, muchas empresas de transporte no tienen esto. Directamente muestran así, ingresos menos gastos, listo. Pero cuando tú lo pones al costo, ¿qué te permite hacer? O sea, eso ya es un tema técnico, digamos. ¿Por qué lo pones al costo? ¿Por qué? Porque aquí te va a permitir ver cuál es tu margen de utilidad bruta. O sea, realmente, por eso decimos, todos los costos aquí, ya sean directos o indirectos, tenemos que tratar de ponerlos en esta cuenta. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber cuál es nuestro margen de utilidad. ¿Qué significa eso? Que yo presto un servicio y todos los costos que hago para prestar ese servicio me producen cierta rentabilidad. Eso yo voy a poder analizar. Pero si lo pongo todo aquí, va a ser todo mezclado. La parte administrativa, la parte de costo, todo. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo lo pongo desagregado, yo podría decir, pucha, estoy gastando mucho en la parte administrativa. Entonces, haré un análisis, porque finalmente esto yo de repente puedo recortar. ¿Por qué? Porque esto no va a afectar tanto a la prestación de mis servicios. Esto yo no puedo recortar, porque si no gasto esto, no voy a poder obtener estos ingresos. Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me permite analizar y decir, pucha, ¿qué ha pasado? He tenido pérdida, digamos, pero ¿por qué? ¿Dónde está mi mayor erogación de dinero, digamos? Pucha, ¿no? En la parte administrativa, ¿no? Pero ¿por qué en la parte administrativa? Los costos casi no analizo, porque esos son costos. Aquí también puedes ir al detalle, ¿no? Y decir, bueno, en el detalle costo, ¿qué es lo que está subiendo más, no? Pero generalmente esto no lo ves tan a detalle. ¿Por qué? Porque esto, o sea, lo ves más bien a detalle, pero esto, sabes que esto es algo que tienes que gastar para poder ganar esto, ¿no? Esos dos van de la mano, van juntitos. Por eso es que tú vas trabajando en costos y digamos, separando lo que es costo de lo que es gasto. Ay, se va a cortar ahorita. Ya, eso, ¿no?